Buenas tardes, bienvenidos a la primera mesa redonda profesional de residentes de pediatría que se hace en este congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Es la primera vez que se hace y la verdad que es un orgullo haberlo organizado. Como moderador estará mi compañero el doctor Máximo Bento, jefe de servicio del Hospital La Fe, junto a un servidor, que soy Juan Carlos Jurado Portero, residente de tercer año del Hospital La Fe. Y cuando me dijeron que teníamos que organizar una mesa profesional de residentes, lo primero a mí que me vino en la cabeza fue las salidas profesionales. Porque sí que es verdad que cuando llega un momento como R3 o R4 empiezas a decir, se me está acabando la residencia, ¿qué va a ser de mi vida? Empieza una inquietud, una ansiedad de decir, ¿qué puedo hacer? Y realmente nadie en concreto te va a estar explicando qué puedes hacer, cómo vas a investigar, cómo puedes trabajar. Y de aquí nace un poco todo el origen de esta mesa. Entonces vamos a intentar dar un poco de luz al asunto y van a haber varias ponencias. Estará el primer bloque de ponencias, lo dará la doctora Belén Collado junto a la doctora María Teresa Fernández Castaño. Hablan del currículum, del trabajo en el centro de salud, del trabajo en hospitales, las guardias. Luego hará un segundo bloque que lo dará el doctor Máximo Bento junto a mí, que será el trabajo del extranjero y la investigación. Y un tercer bloque dado por la doctora Amparo Quiles, que hablará un poco de los aspectos jurídicos del marco laboral. Y al final de todo ya habrá un turno de preguntas, puedes hacer preguntas a cualquiera de la mesa e intentaremos solucionarlo. Entonces, para empezar la primera ponencia, la doctora Belén Collado del Hospital de Alcira, SR3, nos va a hablar de la importancia del currículum. Bueno, hola, buenas tardes. Nos comentó Juan Carlos de hacer esta mesa redonda y dijimos, bueno, pues nada. Entonces, nada, lo primero lo que pensamos es en elaborar un currículum que muchas veces pues no tenemos mucha idea. La verdad es que yo no tenía, pues sí, siempre te lo dicen que es súper importante tenerlo, pero realmente va a ser nuestra carta de presentación y sin él, pues, a no ser que hagamos unas suposiciones, no vamos a tener... Si no tenemos el currículum no vamos a poder hacer nada ni vamos a poder ser contratados ni tener una entrevista. Entonces, bueno, pues un poquito aclarar cómo sería un currículum vitae médico y los puntos que tiene que tener y sobre todo unas cosas básicas que tenemos que seguir a la hora de realizarlo. Tenemos que saber que el objetivo que necesitamos, que el objetivo que tenemos que cumplir en el currículum vitae es presentarte al jefe de servicio, a aquel que te va a contratar, que tenemos que concentrar la atención del currículum vitae en los aspectos más importantes de nuestra formación, tanto académica como laboral, como habilidades personales que podamos tener. Y ahí entra hay un dato muy importante que es ahora las subespecialidades y si nos subespecializamos en algo, pues realmente en el currículum tiene que estar reflejado y tiene que estar reflejado las destrezas o las cosas que podemos hacer que nos diferencien de otros médicos que se van a presentar a nuestra misma plaza. Y después, además, es importante que sea un currículum que cuando nosotros nos vayamos de la entrevista, el que nos ha entrevistado, el que va a ser nuestro jefe, pueda recordar los puntos más importantes o lo que le hemos explicado más importantes. Entonces, realmente la función de nuestro currículum se basa en tres cosas: el presentarnos, en que vamos a concentrar la atención del currículum y que nos recuerden después de la entrevista. Como criterios comunes que tiene que tener un currículum, pues tiene que ser un currículum claro, pues una letra, elegir una Times New Roman o utilizar un Arial en un cuerpo 12, tiene que estar ordenado, es súper importante utilizar cursivas, negritas, guiones, espacios, que tampoco sean muchos espacios para no pensar que es que estamos ahí rellenando y que sean todo espacios, pero realmente sí que es muy importante que todo esté como por subapartados para que a un golpe de vista lo podamos tener todo ya bien estructurado.
Y además ahora se habla mucho del orden cronológico inverso. Realmente tenemos que empezar por lo último que hemos hecho y luego, pues si hemos trabajado en alguna otra cosa, ponerlo como último. Pero es muy importante poner las fechas y además, pues si empezamos en el 2014 y pues 2014 hasta la actualidad o 2013 hasta la actualidad y luego ir bajando en escala y hacerlo así. Hay otras formas de hacerlo con un orden cronológico normal o también muchas veces dependiendo de lo que queramos resaltar en el currículum, pero esto no se recomienda. Luego tiene que ser un currículum limpio que entra un poquito en consonancia con el orden. Pues no vamos a entregar un currículum que no esté estructurado, que no nos guste cómo está la presentación y sobre todo el contenido. Aquí en el contenido también quería resaltar, que muchas veces nos ofuscamos en buscar a ver qué es todo lo que hemos hecho, cuántos cursos hemos hecho en la facultad, los cursos de libre elección o qué es lo que vamos a poner para rellenar y realmente no. Tenemos que centrarnos en lo que queremos poner, ser concisos, ser breves, que muchas veces el currículum es importante que tenga los datos claves y no rellenar por rellenar. Y aquí vuelve a entrar lo de valorar la subespecialidad y añadir las experiencias previas. Esto también, si hemos estado en alguna ONG o en asociaciones de estudiantes o hemos participado en alguna cosa relevante que sea diferente también al resto de gente que se presenta, pues también lo deberíamos poner. Y la síntesis igual que eso, que la brevedad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un currículum que, repasando así currículum por internet y por gente que nos los había dejado, pues dijimos, ostras, qué chulo con lo de la especialidad, mira qué bien, este chico o esta chica, que esto lo hemos cambiado todos los datos, ha puesto un montón de información sobre la subespecialidad que ha hecho. Nos cuenta ahí las camas que tiene el hospital donde ha rotado y donde se ha formado. Pues realmente sí, está muy bien, la verdad es que lo pone todo, pero como veis es un currículum que la verdad es que a golpe de vista pues no nos daría mucha información y a lo mejor para la persona que te va a contratar realmente yo creo que le agobiaría, a mí me agobiaría un montón y creo que no es recomendable. O sea, tendría que ser un poquito más conciso y más breve. Entonces, ya en cuanto no solo a las cosas que tiene que tener el currículum, o sea, no solo a los datos clave y las cosas a tener en cuenta, sino a cómo lo tenemos que estructurar el currículum, pues nada, unos patrones que hay que seguir es, podemos empezar con una carta de presentación, pero que esto no se recomienda en los currículum que vamos a entregar en mano, no es lo que más frecuente. Esto se hace o cuando no vas a entregar el currículum tú en presencia física, sino que lo vas a mandar. Entonces, tiene que ser como menos de una página, explicar un poco por qué quieres ese puesto de trabajo o qué te caracteriza de ti o resaltar los datos más importantes o las características tuyas para ese trabajo, o para trabajos en el extranjero también te lo piden mucho, pero en currículums entregados en España no es necesario. O no es lo más importante. Luego, lo primero, siempre poner los datos importantes, los datos personales, los nombres y apellidos. Es recomendable poner una foto en el lateral de la primera página, la dirección, teléfono, si tenemos fax y correo electrónico. Podemos utilizar un correo que sea del hospital en el que estamos trabajando, un correo que ya no sea tan personal. El lugar de nacimiento, que también nos dará un poco el dato de la nacionalidad, aunque no siempre está en consonancia, y sí que también se puede poner la nacionalidad, y el objetivo, que el objetivo también es un poquito como la carta de presentación, que muchas veces no hace falta ponerlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo también que es también cambiados los datos, ¿no? Nada, un doctor que acaba ahora, es residente y nada, un poco pone los datos suyos personales, el email y el lugar de nacimiento, nada, la fecha, lo que os he contado más o menos. Luego, después de los datos personales, estarían los datos académicos. Realmente no es lo más importante en un currículum después de la residencia. Como datos académicos, como mucho, podemos incluir dónde hemos hecho la carrera y realmente lo otro es si quieres poner las notas, pero que tampoco es relevante, o si te va a ayudar a que sea relevante, porque si tampoco has sacado súper buenas notas, pues también yo lo obviaría, vamos. Y también si has hecho Erasmus o has hecho Seneca, eso también muchas veces, según dónde vayan a contratarte, pues a lo mejor también en cuanto a idiomas o en cuanto al bagaje personal que tengas, a lo mejor también es una cosa que te decanta a que se fijen en ti y no en otro de nosotros. Luego los datos profesionales. Aquí
Sí que la verdad es que es una cosa súper extensa, entonces realmente es muy importante subdividirlo y no ponerlo todo ahí al pelotón y liarnos con todos los datos. Lo primero que empezaríamos sería con el periodo de médico interno residente, pues realmente eso, dónde has hecho la especialidad, de qué año a qué año, los rotatorios externos que hayas hecho, si has participado en algunas otras cosas, y luego ya subdividir otros datos profesionales como son publicaciones y tal, pues eso, en diferentes subapartados. Primero, experiencia profesional, esto ya para gente que a lo mejor haya hecho algún tipo de sustitución o antes de presentarse a algún trabajo, pues eso, haya hecho algún tipo de trabajo diferente. Y luego ya, yo lo separaría por, lo que más te recomiendan, porque esto la verdad es que lo hemos cogido nos ha ayudado un artículo que también estuvo publicado en la Sociedad de Atención Primaria. Y ahí sí que te ponían, pues mira, sepáratelo primero por publicaciones, para ser más esquemático, sepáratelo por si has publicado nacionales o internacionales, las ponencias, si has hecho póster, comunicaciones orales, las investigaciones, si estás en algún grupo investigador, poner si eres investigador principal, investigador o eres ayudante, si has recibido alguna beca por esa investigación, todo eso sí que es importante porque va aportando datos a tu currículum que probablemente sí que tu jefe de servicio o el que te va a contratar sí que lo requiera. Y luego también la formación continuada, pues si has estado en algún curso de RCP o si eres instructor de cursos de RCP o si estás en la página de Continuum o si estás haciendo cursos online, pues todo eso también te lo puedes poner. Y luego si eres miembro de sociedades científicas, que nosotros todos somos, de la AEP por lo menos y de la Valenciana por lo menos también. Entonces, pues eso, subdividírtelo en apartados. Aquí como un ejemplo también de otro currículum que vimos, pues como veis se separa en lo que ha hecho en la formación académica, experiencia profesional, pues te pone primero, vale, pues yo ya he trabajado como médico adjunto, que es que me iba a presentar a otro hospital. Pues nada, te pone desde el 2010, pues un currículum más antiguo, hasta actual, estoy trabajando de médico adjunto de urgencias pediátricas en La Paz. Y he trabajado también en el San Joan de Déu. He hecho el MIR en tal sitio, o sea, un poquito así por irlo esquematizando. En cuanto a producción científica, muchas veces hablamos ya de currículum vitae resumido, que eso también a golpe de vista también nos ayudaría. Si has publicado un montón o has hecho un montón de comunicaciones y pósters, pues para que la persona que tiene que leerte el currículum no tenga que estarse tropocientos años leyendo de qué han tratado todos los pósters, pues te los cuentas todos y realmente pues haces un resumen. Pues mira, he hecho 7 artículos o 6 publicaciones y 10 pósters y lo vas poniendo ahí y tú luego te lo resumes. Y luego ya pones un anexo y el que lo quiera leer o quiera saber más información sobre algún tipo de póster, pues ya irá a buscar el póster que quiera o irá a buscar lo que has publicado, pero realmente por lo menos así a golpe de vista él ya sabe que tú pues has hecho bastantes cosas o pocas o las que hayas hecho. Sobre miembros de sociedades científicas, pues eso, ir poniendo en qué año te inscribiste hasta si estás en la actualidad y un poco ir poniendo a qué perteneces. Nada, estos son los detalles, el anexo que os había comentado. Si haces un currículum vitae resumido en el que tú pones solo el número de artículos, pues luego le añades el anexo, que es un poquito esto. Siempre acordaos de poner, pues eso, el apellido, luego la letra con el nombre, el punto, luego dónde lo has publicado, el año. Esos son los criterios generales que se han de seguir para las publicaciones. Y luego si has participado en proyectos de investigación. Pues aquí este currículum que vimos, la verdad es que había participado en un montón de cosas. Otros no tenemos tanta suerte, pero ya la iremos teniendo. Y luego otros datos de interés. Idiomas, pues si tenemos, siempre ponemos el español como lengua materna. Si tenemos inglés o tenemos francés o el idioma que tengamos, siempre poner oral, el nivel de oral, el nivel de escrito. Y si tenemos algún título que nos avale, pues poner el título, Escuela Oficial de Idiomas, tal curso, y el año del curso, y el año que se ha hecho el examen, o el FIRST, o el Advance, o el que tengamos. Conocimientos de informática, programas, eso también es importante saberlo, si sabemos utilizar cierto material médico, cierto respirador, o hayamos hecho un curso súper avanzado de alguna técnica o algo, pues eso también es importante ponerlo ahí. O, por ejemplo, conocimientos sobre el SPSS, que la verdad es que no todo el mundo tiene idea, pues a lo mejor nos puede aportar, es un plus que nos añade a nuestro currículum. Otra cosa que yo tampoco sabía era que es muy importante poner referencias. Si tú has trabajado en un proyecto de investigación o has estado haciendo un rotatorio externo en otro hospital y
ese médico puede hacer referencias sobre ti, pues oye, lo puedes poner, preguntarle primero, ¿te importa que te ponga en mi currículum por si la persona que me va a emplear quiere contactar contigo para ver cómo soy? Pues realmente sí que lo tienes que poner. Pones el nombre, pones el email y un poquito de dónde es, de qué hospital es. La fecha de realización del currículum también es muy importante, porque a lo mejor el currículum aparece, a los 2 años le aparece alguien en la mesa y te quiere contratar. Pues a lo mejor no es un currículum actualizado y te puede llamar y decirte, oye, mira, ¿qué has hecho en estos 2 años? Y luego una lectura crítica por parte de un tercero, o leerlo a la inversa. Pues si tienes un compañero, pues te puede ayudar a decirte, oye, mira, esto lo cambiaría o esto añadiría Y si no tienes a nadie de confianza, pues por lo menos leértelo tú a la inversa, te recomiendan, porque si te lo lees a la inversa dicen que siempre te das más cuenta de los fallos que has cometido. Si has cometido, esperemos que no, pero bueno, lo de las referencias un poquito, por ejemplo. Y luego otra cosa a comentar es que hay una página web que está bastante chula para revisarte un poquito lo que van a exigir de forma internacional, que han hecho, bueno, se llama Consorcio Global de Educación Pediátrica, y han ideado un programa pediátrico global que es formado por pediatras de diferentes países, en los que se quieren estructurar, hay diferentes estructuras entre lo que van a pedir que tenga un pediatra y una persona que esté formada en pediatría, un poco para globalizarlo todo. Y la verdad es que está bastante bien si podéis consultar la página. Y esto nos podría ayudar un poco a saber lo que hay que poner en el currículum. Y bueno, ya he terminado. Muchas gracias y buena suerte cuando lo hagáis, el currículum. Bueno, la segunda ponente va a ser María Teresa Fernández, del Centro de Salud de Algemesí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Teresa Fernández, Maite si me veis por los pasillos. Yo, en primer lugar, os quiero dar las gracias por estar aquí. A mí me parece increíble que un sábado a las 4 de la tarde en Valencia, con el calorcito que hace, previo a un Madrid-Barça, creo, ahora dentro de nada, que estéis aquí, la verdad. De hecho, también me parece, yo descubrí que existía esta sociedad, he trabajado siempre en el hospital hasta el último año, que ya me he ido al centro de salud, pero yo no sabía de la existencia de esta sociedad. Yo me he enterado cuando me han dicho, oye, ¿podrías hablarnos? Que tú que has trabajado en bastantes sitios, que te has movido mucho. Y yo digo, la SEPEAP. Y cuando llego aquí veo que es el 28 congreso. Yo en mi época de residente, los R pequeños iban al nacional, pero lo guay y lo snob, por así decirlo, era ir al congreso de la subespecialidad. Y todos nos matábamos por ir al congreso de neuro, al congreso de neonatos, al congreso de gastro, pero un congreso de primaria para mí no tenía sentido. Entonces realmente os quiero felicitar. No sé si habrá, estamos a finales casi de octubre, ¿no? Noviembre, creo que los R4 acaban la residencia ahora en mayo y me imagino que, no sé si habrá muchos R4 en la sala, pero me imagino que tenéis esta cara, casi todos, ¿no? ¿Esto por qué nos pasa? Porque en teoría somos profesionales formados, que nunca se nos ha dado mal estudiar y siempre hemos tenido mucho éxito. ¿Qué pasa? Que somos los listos de la familia, ¿no? Siempre nosotros en el colegio hemos sacado buenas notas, no nos importa estudiar, siempre en la familia, independientemente de que vengáis de un tipo de familia con antecedentes médicos o sin antecedentes médicos, que vosotros hagáis medicina siempre ha sido como un estatus. No llegamos a ser nerds, pero casi. Quiero decir, no tenemos ningún problema, porque nos da igual lo que nos pongan, que sabemos que vamos a tener éxito. Entramos en la carrera y ya sabemos que nos toca hacer una oposición, la tenemos muy asumida y sabemos que la vamos a conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro ya está preparado para esto. Cualquier problema y cualquier reto lo vamos a conseguir. Hemos conseguido hacer la especialidad que queremos, que es la pediatría. No conozco a ningún pediatra que no haya querido hacer pediatría. Sí que conozco a otras especialidades médicas que igual les hubiera gustado otra cosa, pero no les dio la nota. A nosotros o nos gusta o no nos gusta los niños. Es como, no sé, enfermería o otro tipo de... Hay enfermeras que entran y enfermeras que no entran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hemos conseguido el éxito. ¿O no? Porque ahora estamos en una época que no sabemos qué va a ser de nuestra vida, ¿no? La gente que no es médico, se supone que pues, si has conseguido entrar en la FE o en el clínico o en la Paz, si sois de fuera o en cualquier hospital, la gente ya da por hecho que te vas a quedar ahí. Tienes que explicar, no, mira, son 4 años y luego pues veremos a ver lo que pasa. Entonces, tú que siempre has considerado que tu vida iba a ser así, ¿no? Como la figura de la derecha, con mucho éxito, de repente ves que ahora que tienes las bases y estás formado, no sabes qué va a pasar contigo.
Entonces tenemos esta cara. ¿Qué os puede pasar? ¿A qué nos aferramos? Independientemente de cómo nos ha explicado la doctora Collado, de tener un buen currículum y una buena presentación, nuestra referencia siempre en todos los servicios es nuestro jefe, ¿no? Siempre pensamos que nuestro jefe nos va a ayudar. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Este tipo de situaciones nosotros no lo concebimos, ¿no? Nuestro jefe puede ser este, ¿no? Es el jefe que todos quisiéramos tener. Un jefe majo, un jefe cercano, un jefe que se preocupe por nosotros, un jefe que te coja de R2 y de R3 y te dice, ¿a ti qué te gusta? ¿Te gustan neonatos? Pues venga, vamos a meterte en neonatos, vamos a intentar luego hacerte no sé qué, vas a empezar en este proyecto de investigación y mira, a ver, fulanito se va a jubilar en 2 o 3 años, yo creo que tú eres el ideal para luego ocupar su puesto. Esto hay gente que le pasa, ¿eh? Y vosotros habréis tenido experiencias de todo tipo. Este es el jefe bueno, clínico, estupendo. Luego puedes tener otro jefe, dependiendo un poquito de cómo sea, que te diga, mira, chicos, lo sentimos, pero aquí no tenéis hueco. Independientemente de que sea un servicio de 2 residentes o 15 residentes por año, aquí si eso os puede ayudar igual en primaria, de intentar colocaros en algún sitio, pero aquí en el hospital olvidaros porque ya esto no existe, que esto es un jefe pues más habitual. Pero también podemos tener otro tipo de jefe, es decir, el jefe más peligroso bajo mi punto de vista. Ese es un jefe que le parece que todo lo haces fenomenal, que eres muy buen residente, que lo haces muy bien, porque aparte nosotros, que nosotros estudiamos, que nosotros hacemos todo lo que nos apetece. Pero te dice, bueno, pues sí, mira, sí he pensado en ti, bueno, mira, a ver si te conseguimos algún contrato, sí, veremos, pero que realmente nunca te ofrece garantías, ni te promete nada. O luego, cuando tú vas a hablar con él y dices, oye, mira, que ya estoy un poco cansado, lo siento, es que yo no te prometí nada. Entonces, ¿qué ocurre con nuestra especialidad? Es una especialidad peculiar. Sí que es cierto que probablemente luego el doctor Bento nos hable de las subespecialidades y de cómo va a cambiar la formación en pocos años, pero es una especialidad que iremos caminando hacia un pediatra más general y subespecialidades pediátricas. Es decir, tenemos que saber muy bien en qué vamos a formarnos, si es que nos conseguimos formar en algo o si nuestro hospital nos ofrece la posibilidad de ser subespecialistas en algo. Es decir, tú y vosotros tenéis que saber muy bien dónde estáis haciendo la residencia. Entonces, no es lo mismo hacer una residencia en un hospital que manda niños fuera o en un hospital que se queda todo. Y yo creo que todos me entendéis. No es lo mismo hacer, no quiero ofender a nadie, pero hacer la residencia La Paz que hacerla en un comarcal en alguna provincia periférica. Normalmente nos lo va a dar mucho nuestra experiencia en UCI y en partos. Si yo estoy haciendo la especialidad en un sitio que la UCI tiene 3 casos al año de menores de no sé cuántas semanas gestacionales, o que no tengo una UCI pediátrica, o que mis guardias no hago UCI, porque no es lo mismo hacer UCI 3 meses en un rotatorio externo que estar en un hospital que hago UCI. Vosotros tenéis que saber dónde estáis. Y luego al acabar también tenéis que tener claras vuestras prioridades. Es como el MIR cuando coges la plaza. Hay gente que dice, yo soy de Sevilla y a mí de Sevilla no me mueve nadie. Entonces, está claro. Hay gente que dice, mira, no, yo echo un euro y como aunque me tenga que ir, que nadie se sienta ofendido, a Mérida, me da igual. Yo, con tal de hacer neuro, mato. O la vida personal. Puede ser, pues bueno, que tengáis pareja, que tengáis hijos, que los devenires de la vida os lleven a un sitio y tenga que cambiar vuestra vida, que fue un poco lo que me pasó a mí. No os voy a cambiar toda mi vida ni no os voy a contar nada, no os asustéis. Pero bueno, yo hice la residencia en un sitio y por circunstancias de la vida me tuve que venir a una ciudad grande donde no conocía a nadie. ¿Vale? En un sitio donde hay varios hospitales importantes que sacan residentes todos los años y que, bueno, yo dije, jolín, ¿a mí quién me va a contratar? Yo tengo un buen currículum, me había formado bastante bien bajo mi punto de vista, pero decía, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, os voy a contar lo que deberéis de hacer y no lo que hice yo, ¿vale? Si a alguien le resulta útil. Y si no, luego me pilláis por los pasillos y os cuento lo que queráis. Yo cuando vine, me ofrecieron trabajo en la privada ofreciéndome una serie de cosas. Entonces dije, bueno, pues ya está, fenomenal, porque oye, me ofrecen trabajo en la privada ofreciéndome cosas, tengo un buen sueldo, sigo. Cuando vi que pasó un tiempo y eso no se materializaba, digo, bueno, pues me hablaron de un hospital público aquí valenciano, me fui a hablar con la jefe y me contrató. Y dije, pues fenomenal. Luego hablaremos de los tipos de contrato.
Pasaron unos años, cuando no acababa de encontrar yo mi trabajo o mi horario ideal, me llamaron de primaria, me ofrecieron una plaza y yo dije, pues qué demonios, que ya estamos mayores, ¿vale? Entonces, os hablará luego la doctora Aquiles de los tipos de contratos, pero bueno, lo sabéis, contratos de guardia, interinidades, contratos temporales, acumulación de tareas, bajas de maternidad, de investigación. He puesto lo de trabajar gratis porque lo seguimos haciendo. Y parece increíble que profesionales de nuestra valía, con 10 años de formación, que todos estudiamos, por conseguir nuestras metas somos capaces de trabajar gratis. Tú esto lo cuentas a ingenieros, a informáticos, a diseñadores y te dicen, ¿cómo? ¿Pero cómo que vas a pasar la consulta gratis? Y tú, sí, bueno, por no despegarme, por no acabar, por seguir ahí metida en la pomada, porque claro, no me hacen este contrato de mañana porque tengo que hacer guardias, sacándonoslo de nuestro tiempo, ¿vale? Lo de la OPE, también luego nos lo comentará la doctora Aquiles, es oferta pública de empleo, que no sé si sabéis lo que significa. Eso, dependiendo del sitio donde vivas y la comunidad autónoma donde vivas, va a ser muy diferente. Hay comunidades autónomas, que además es donde menos gente suele haber, que están menos pobladas demográficamente, con lo cual hay menos gente, que suelen sacar más oferta de plazas. Sin embargo, hay comunidades autónomas como Valencia, como Madrid o como Andalucía que hace que nos sacan años. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un tapón de gente que siempre va a pasar por delante de ti porque hace años que no se han convocado plazas. Entonces, si sois de un sitio pequeño, enhorabuena. Idiomas cooficiales. Esto también es importante. ¿Por qué la gente no va al País Vasco cuando es una tierra fenomenal y estupenda? Yo tengo una amiga que se ha tenido que ir al País Vasco por su vida personal y está, pues eso, yendo a clases de euskera, porque eso vale más que un doctorado. Eso es así. Yo me vine a Valencia y me saqué mi título de valenciano el primer año porque dije, jolín, esto cuenta 3 puntos. Y no los voy a tener respecto a otra persona que sea de aquí, ¿no? La bolsa de trabajo. Lo primero que tenéis que hacer cuando acabéis es enteraros de dónde está la bolsa de trabajo de vuestro sitio. Entonces, yo solo quiero haceros unas preguntas fáciles. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Lo sabéis? Si lo sabéis, enhorabuena. ¿Qué es lo que os diferencia respecto a vuestros coerres? El carácter, la formación, a mí se da mejor intubar. Eso también tenéis que ver cuáles son vuestras capacidades. ¿Y quién me conoce? Normalmente nos suelen conocer en la zona de influencia donde hemos hecho nuestra residencia. Siempre hay algún listillo que dice, oye, igual me quiero ir a no sé dónde, voy a hacer una rotación externa a no sé dónde. Eso también lo tenéis que pensar. Yo, por ejemplo, en mi hospital no me ofrecían venirme a Valencia, no pude venirme a Valencia, que hubiera sido lo ideal para mí. Me fui a Madrid. Estuve en el 12 de octubre encantadísima y aprendí un montón. Pero os quiero decir que es importante si luego os queréis mover de sitio, ¿vale? Y hacer lo que pone aquí. Prepararos muy bien un currículum claro, conciso, que os diferencie. Que no haga que lo tiren a la basura con los demás. Y haceros una ronda. Esto no hay que tener vergüenza, quien no llora no mama y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que hablar normalmente con el personal administrativo, las secretarias de los servicios de pediatría, que suelen tener mucho más poder del que nos imaginamos, ¿vale? Entonces, pedís cita con el jefe de servicio, con el jefe de sección de lo que os interese, que por favor os conceda una cita, vais a hablar con él y le entregáis el currículum, ¿vale? Probablemente os miren con cara de alucinado, pero ahí estáis, ¿vale? Tanto como por los hospitales como por todas las gerencias de atención primaria, ¿vale? Aparte de apuntaros a la bolsa de trabajo que os llamarán. Todos, y bueno, no sé, depende de la familia donde vengáis, pero todos trabajamos por dinero. Nos encanta nuestra profesión, somos pediatras por vocación, casi todos, igual alguien con antecedentes familiares o lo que sea, pero todos nos encantan los niños, nos encanta el inicio de la vida, nos encanta la inocencia de los niños, la curiosidad, sabéis que nunca lo tenemos que perder, pero todos trabajamos por dinero. Entonces, yo que sé de lo que estoy hablando, depende también de las comunidades autónomas, que no os engañen. Los contratos de guardias, para tener un sueldo más o menos decente de adjunto, tienes que hacer hasta 10 guardias al mes, incluyendo fines de semana. Si son 10 guardias al mes y son 2 o 3 días de fin de semana, que tengo un fin de semana libre al mes. Entonces, puedes estar así un tiempo. De hecho, cuando acabas la residencia y te dicen, oye, mira, ¿te quieres quedar de guardia? Se te abre el mundo. Porque dices, jo, qué bien, pues nada, fenomenal, estoy aquí, además ya soy adjunto. Como mola, ya no soy el pringadillo. ¿Pero vale todo por seguir en el hospital? ¿Estáis dispuestos a pasar por todo eso en los mejores años de vuestra vida? Si es que sí, y lo tenéis claro, adelante. Yo lo que os recomiendo es que os pongáis un plazo.
Es decir, depende de vuestras expectativas. Digan, mira, me han ofrecido esto, pues sí, voy a estar 2 o 3 años. Si veo que sale algo, tal, si no me muevo. Porque si no, hay veces que te apalancas, por así decirlo. Porque tienes un buen sueldo, estás en el hospital, vas, vienes y a veces entras en un bucle, ¿eh? Guardias localizadas, que suelen hacernos más o menos en casi todas las comunidades autónomas. Yo conozco más, yo estuve 5 años haciendo guardias localizadas de transporte neonatal, pero bueno, conozco más Barcelona Cataluña y la Comunidad Valenciana. Y las guardias localizadas en pediatría son guardias de transporte, habitualmente. También conozco gente que hace traslados en Baleares, con el avión para arriba y para abajo y esas cosas, y son guardias localizadas. ¿Qué significa estar de guardia localizada? Nuestra especialidad, que si te llaman no es como el otorrino o el cirujano, tú vas a tener que ir cagando leches. Entonces, si estás en el hospital, estás como preparado. Si estás en tu casa, no. Entonces, quítate el pijama, ponte tal, corre a buscar el coche, vete al donde sea que te recoja la ambulancia. En teoría sabes que está con un pediatra el neonato o el paciente que tengas que trasladar, pero hay veces que cuando llegas te puedes encontrar que es un pediatra que no está habituado a tratar con neonatos y es un estrés. Vas a tener que estabilizar al niño, llevarlo y luego muchas veces es un trabajo muy ingrato. Porque en cuanto llegan, bueno, vale, pues adiós, muy bien, ya mañana nos vemos, ya nos lo quedamos nosotros, vete. Y está muy mal pagado, ¿eh? Entonces, muchas veces, yo ahora cuando me he dicho que me he ido a primaria, hay gente que me ha mirado con cara de, ¿pero y eso? Así como con cara de descuadre. Y llevo 1 año y independientemente de lo que pensaba yo, que pensaba que me iba a morir, la verdad es que estoy encantada. Para mí ha supuesto una liberación. ¿Por qué? Porque tenemos un papel muy importante en la prevención de las enfermedades y la educación de los pacientes, porque te permite un seguimiento muy estrecho de los casos, mucho más que en una sala de hospital, en una urgencia o incluso que en una consulta externa, que ven a los casos 2 o 3 veces al año. Tienes una función social muy importante, y esto en nuestra sociedad, con la crisis que hay hoy en día, lo ves más, y tienes una gran satisfacción personal. También también depende de dónde estés trabajando, lógicamente. No es lo mismo estar en 3 pueblos que estar en un sitio grande, chulo. Tienes una capacidad de formar tanto residentes como de familia como de pediatras, y muchas veces lo ideal es en un área como donde estoy yo, que lo puedas compatibilizar con guardias en un hospital o con una privada si te apetece, porque no nos engañemos, casi todos los popes de los hospitales tienen su consulta privada, y en la consulta privada hay algunos que sí, pero también ven mocos. Y yo siempre decía, es que si me voy a primaria me aburriré, ¿qué voy a hacer yo en primaria? Pues ayer, que fue cuando estaba preparando esto, dije, todos los casos que se me ocurrían, ya no he puesto la TDAH, hiperreactivos bronquiales y todas esas cosas porque no es, pero yo tengo una displasia ectodérmica, un Lesnihan, una leucodistrofia, 2 mucopolisacaridosis, 2 trastornos del espectro autista graves, 3 diabéticos, 3 celíacos, una sospecha de Duchenne que estamos en vistas, una porencefalia con infarto, un encefalocele, una RJ y un lupus. Solo así que se me ocurra. Es decir, que no me aburro. Entonces, consejos que os tenéis que llevar para casa o lo que queráis sacar, que os forméis lo mejor posible. Son 4 años, muchas veces se queda corto y hay muchas veces que luego te arrepientes de, pues yo qué sé, también todos tenemos temporadas que estudias más, temporadas que estudias menos, temporadas que estás más centrado que menos, pero se pasa muy rápido. Tenéis que aprovechar todas las oportunidades que se os presenten, ¿vale? Pero formaros y formaros en lo que podáis diferenciaros de vuestros compañeros. Derivaciones, si trabajáis en un sitio que no sea lo que vosotros pensáis, vais a derivar lo que vosotros tengáis que derivar, porque nadie es Superman, ni nadie es Dios y nadie sabe todo, pero os daréis cuenta que si estáis bien formados haréis muchas cosas vosotros, no necesitaréis ayuda. Y luego, esto lo digo mucho a la gente, coger lo mejor de cada profesional con el que os topéis. Yo he visto gente intensivista que es buenísima en técnicas, que coge una vía central impresionante, pero que luego a la hora de dar noticias a las familias es un desastre. O un pediatra que es buenísimo, pero que luego igual viene un niño en parada y se bloquea porque no está acostumbrado, ¿no? Entonces, coger lo mejor de cada uno. A mí esto me lo dijeron en la privada, un alergólogo, y me dijo, pero Maite, es que tu tiempo vale dinero, ¿cómo permites estar así? Y yo me quedé pensando y digo, es verdad. Soy una profesional formada, soy buena, porque no me pagan lo que me tienen que pagar. Aunque estemos en crisis, que ahora se supone que la gente, pues bueno, el que gana 1.000 euros parece ser que se tiene que dar con un canto de los dientes, aunque haya hecho ingeniería informática, especialidad telemática, pero es que no es verdad. Que hay vida más allá del hospital y más allá de España, que eso también os lo hablará ahora Juan Carlos, y que vosotros sois el futuro, que la gente se va a tener que jubilar, quieran o no quieran. ¿Vale?
Y bueno, esto es la última diapositiva. Esto es mi tierra, que yo soy de León, soy una enamorada de mi tierra, aunque está aquí en Valencia. Y esto es el Valle de Valdeón, en Picos de Europa. Ni Asturias ni Cantabria, es León, que lo sepáis. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente ponencia la dará el doctor Máximo Bento. Hablará sobre la investigación. No, ¿sabías esa? No, es la última, sí. Bueno, pues en primer lugar también quería dar las gracias a los que habéis organizado la mesa por invitarme y a todos vosotros por estar aquí un sábado por la tarde. La parte que me corresponde a mí hablar es, sobre todo, dar unas pinceladas acerca de la investigación y la investigación durante la residencia. Es difícil en 10 minutos sintetizar esto y, además, después de todo lo que se ha oído hasta ahora, más bien con un ánimo pesimista, quizá la investigación tampoco va a aportar mucho optimismo a lo que vamos a decir, pero de alguna manera sí que hay gente que, a pesar de todo, es capaz de hacer investigación y hay gente que ha llegado muy alto en temas relacionados con, por ejemplo, en mi especialidad, con la neonatología. En cualquier hospital universitario que viajéis en los países más desarrollados de Europa, veréis que la actividad médica se basa fundamentalmente en 3 principios, que son la docencia, la investigación y la práctica clínica. Es más, en muchos hospitales universitarios no se admite para hacer la residencia ni el internado a una persona que no tenga al menos 2 años de experiencia investigadora. Esto es cierto, por ejemplo, en Holanda, en los grandes hospitales de Ámsterdam o de Rotterdam se exige a los residentes futuros que hagan 2 años de investigación, lean una especie, el PhD o una especie de doctorado, y entonces pueden empezar a hacer su formación. Por lo tanto, para ellos es muy importante, mientras que para nosotros todavía sigue siendo una especie de lujo. Básicamente, cuando hablamos de investigar, hablamos de que se trata de una tarea encaminada a descubrir nuevos hechos, procedimientos, métodos y técnicas utilizando el método científico en el transcurso de un proceso que es siempre crítico. Y el método científico se basa en 2 pilares fundamentales, que son la reproducibilidad. Cualquiera, leyendo vuestro material y métodos en una publicación, tiene que ser capaz de hacer lo que habéis hecho vosotros y obtener los mismos resultados. Y la refutabilidad. Si haciendo lo mismo que vosotros no obtienen los mismos resultados, puede refutar vuestras hipótesis y, sobre todo, vuestros resultados. ¿Por qué se hace investigación clínica? Pues puede hacerse por el dinero, como veis aquí arriba. Se puede hacer por ser famoso, también podría ser por descubrir la penicilina, llegar a ser premio Nobel, o porque mola mucho y es una cosa muy interesante y que te va a dar un brillo especial. Pero en realidad yo creo que el investigador, la persona que tiene el germen de la investigación, es una persona que tiene una enorme curiosidad. Es una persona que cuando las cosas pasan por delante de él no se conforma con aplicar un protocolo, sino que se pregunta el porqué de las cosas o si esas cosas se podrían solucionar de alguna forma. O sea, es fundamentalmente una persona curiosa y que persigue esa respuesta a su pregunta de investigación. En la práctica clínica, nosotros normalmente hacemos cosas y el hacer cosas se basa en cosas que han investigado otras personas antes que nosotros. Y aquí en la famosa pirámide de Miller de la excelencia tenéis que conjugar la parte de la práctica clínica con el conocimiento. Y para ampliar el conocimiento no hay más remedio que hacer investigación. Cuando estáis viendo enfermos, ya sea a cualquier nivel, puede ser un nivel de atención primaria o puede ser la unidad más sofisticada de trasplantes, siempre habrá cosas que no tendrán una respuesta. Y será la persona curiosa y que tenga interés la que va a intentar contestar a esas preguntas. La investigación clínica mejora nuestro conocimiento de los procesos básicos. Traslada los conocimientos básicos a la práctica clínica, mejorando la fiabilidad y el éxito de las intervenciones. Aumenta la felicidad y la calidad de vida de los seres humanos y, como os he dicho antes, en los países más avanzados se considera que ninguna persona puede graduarse de un hospital como especialista sin tener al menos una cierta experiencia en investigación. En la investigación nuestra, la clínica, no la experimental, que nosotros en nuestro grupo también hacemos investigación experimental con animales,
implica trabajar con seres humanos y ahí es donde realmente la investigación alcanza lo que se dice la hora de la verdad. Es cuando tú tienes que ensayar algo que se te ha ocurrido, utilizar a un ser humano como animal o como sujeto de experimentación y comprobar si al final tú tenías razón o en realidad no la tenías y el resultado de tu investigación ha sido un fracaso. Bien, ahora quería ir ya más directamente a lo que a vosotros os interesa. ¿Qué debe hacer un residente? Creo yo, con mi experiencia de ya muchos años, realmente ninguno de los jefes de servicio que ha salido ahí me representa a mí, por lo menos físicamente, desde luego no. Pero, ¿qué es lo importante? El interés personal. O sea, todo el mundo, como os he dicho, no tiene una mentalidad ni una capacidad investigadora. Hay personas que sí y hay otras que no. El que no la tiene nunca se lo cuestionará. Pero hay personas que tienen curiosidad y se acercan a tu despacho y hablan contigo y quieren que les metas en algún proyecto que estás realizando. O sea, quieren participar. Les gusta la idea de la investigación. Yo creo que los 2 primeros años de residencia uno puede tener esa tentación, pero realmente son muy, muy básicos para la formación. Requieren hay mucha exigencia clínica, de estudio, de llevar enfermos en las salas, de enterarse bien de qué funciona nuestra especialidad. Y yo no aconsejaría a nadie que se metiera a hacer investigación en serio durante los 2 primeros años de residencia. Creo que a partir del 3er año, cuando uno ya sabe dentro de la pediatría, por ejemplo, que es nuestro caso, lo que más le interesa, cuando puede empezar a orientarse y decir, bueno, yo quiero hacer neonatología o quiero hacer cardiología. Si uno ya sabe más o menos a dónde quiere dirigir sus pasos, es más fácil ya introducirse en la investigación. La mayoría de los servicios o muchas secciones tienen ensayos clínicos que están llevando a cabo, proyectos de investigación financiados, y esto, meterte en un proyecto que ya está en marcha y incorporarte a los residentes o a los adjuntos más jóvenes que están llevando a cabo esta investigación, te puede dar lugar a una visión de cómo se hace eso, cómo se responde a las preguntas, con quién se relaciona uno en otros ámbitos. Puede estar relacionándose con gente del Consejo Superior, puede estar relacionándose con el Instituto Carlos III, puede ser con alguna facultad, con químicas o como hacemos nosotros, o con el IATA, el Instituto de Agroquímica, etcétera. Hemos estado haciendo colaboraciones con muchos centros y eso te da una visión global de cómo se mueve la ciencia en nuestra ciudad, por ejemplo. Y finalmente, al finalizar el MIR existe la posibilidad de decir, quiero seguir haciendo investigación o quiero buscar un trabajo y irme directamente a una plaza de un centro de salud, a un hospital comarcal o donde quiera que haya un puesto de trabajo asistencial. La persona que quiere hacer investigación tiene varias posibilidades de realizarla. Voy a hablar fundamentalmente de nuestra experiencia. Yo no conozco a fondo lo que se hace en otros centros, pero nosotros en el Hospital La Fe tenemos una fundación para la investigación del Hospital La Fe, que saca todos los años a concurso 5 plazas para POSMIR. Estas 5 plazas comprenden, o 5 becas, comprenden 3 años de dedicación exclusiva a la investigación, generalmente investigación clínica, con un sueldo equivalente a un médico adjunto sin guardias, y que tienen la potestad de hacer hasta 3 guardias por mes para no perder la habilidad clínica. Generalmente, el proyecto que tú presentas está avalado por un grupo acreditado. En la FE existen una serie de grupos acreditados. El nuestro es el grupo de investigación en perinatología. Hay grupos de oncología, de hematología, etcétera, de adultos. Y tú te adscribes a un grupo acreditado y presentas un proyecto. El proyecto se presenta en primer lugar, el currículum y el proyecto se presentan por escrito, se pasa una primera criba y luego los 8 o 10 mejores que quedan tienen que hacer una presentación de unos 20 minutos en PowerPoint presentando su proyecto como un trabajo científico, su hipótesis de trabajo, los objetivos primarios y secundarios, el material y métodos, en fin, y todos los detalles, y luego un plan de trabajo para esos 3 años. Es una opción muy competitiva, cada vez se presenta más gente. La FE es un hospital enorme,
y hay cientos de residentes y, por lo tanto, la gente que obtiene la beca tiene 3 años garantizados de contrato de investigador, se le cuenta como experiencia clínica, como si estuvieran trabajando en un centro asistencial y la mayoría de ellos, al finalizar la formación POSMIR, pueden leer su tesis doctoral. Entonces, yo creo que es una ventaja enorme, aunque es un camino muy difícil que uno puede intentar, porque tampoco pierde nada por presentarse y si no se lo dan, pues esto, puede ir a hacer una carrera asistencial como tenía previsto. Existen otras opciones para iniciarse en la investigación. Están las opciones de lo que llamamos financiación competitiva, es decir, tú presentas al Instituto Carlos III, por ejemplo, o al Ministerio de Sanidad, presentas los proyectos y existen una serie de becas que se le pueden conceder. Hay becas de financiación autonómica, hay otras en el marco de la Unión Europea, hay financiación internacional, por ejemplo, la Sociedad Europea de Investigación Pediátrica tiene becas de investigación, la Sociedad de Investigación Pediátrica Norteamericana también tiene, etcétera. Y luego hay fuentes de financiación privada. En el caso del Carlos III, ellos sacan todos los años unas ayudas que se llaman ayudas de acción estratégica en salud. La primera de todas, la que está más arriba, el FIS, es un proyecto de investigación. Por ejemplo, nosotros llevamos 12 años siendo financiados por el FIS. A mí el FIS me da una cantidad de dinero y un apartado de ese dinero puede ser para un contrato por el cual yo pueda contratar a un becario de investigación. Puede ser que alguno, Juan Carlos, por ejemplo, venga y me diga, me interesa la investigación y tal, y a mí me han concedido un FIS y digo, bueno, pues yo te puedo contratar por tantas horas al mes, por tanto dinero, o por un contrato de tiempo completo, etcétera, etcétera, y siendo becario contratado, se te permite hacer guardias en el hospital, un número mínimo de guardias al mes. Existe otra modalidad que se llama, y estos contratos son como becario, que pueden ser por 1 año, por 2 o por 3, dependiendo de la cuantía de dinero que hayas solicitado y que te hayan dado. Existen otras modalidades como es el PEFIS, que es un contrato predoctoral de 4 años. Ese contrato, el Instituto Carlos III te financia 4 años tu formación como investigador. Tienes que presentar un proyecto adscrito a un grupo acreditado. En nuestro caso, sería alguno de vosotros que quisiera venir conmigo y entonces presentara su currículum, el currículum del grupo investigador y un pequeño proyecto de lo que va a hacer durante esos 4 años como proyecto de tesis doctoral. Existen las becas Río Ortega, que estas están especialmente diseñadas para POSMIR. En vez de 3 años como las nuestras, son 2 años, pero son extraordinariamente prestigiosas. Los POSMIR de la Río Ortega es una competencia a nivel nacional y ahí cuenta un 20 o un 30% el baremo, el currículum de la persona que se presenta, pero hasta un 40% el currículum del grupo. Si tú te unes a un buen grupo que tiene un currículum amplio, las posibilidades de conseguirlas son muy elevadas, porque generalmente los POSMIR no tienen prácticamente currículum, no tienen publicaciones, ni proyectos de investigación, ni tienen nada, simplemente es alguna comunicación y poco más. Y finalmente 20 puntos al proyecto que presentes. Si es un grupo potente, suele tener proyectos interesantes. Con lo cual nosotros tenemos 2 Río Ortega, 2 PEFIS y un contrato por FIS. En este momento tenemos 5 personas en nuestro grupo contratadas por este sistema. Y luego existen becas de ampliación de estudios que te permiten ir a hacer una formación muy concreta en algo muy específico. Tú estás interesado en la ventilación de alta frecuencia o en la hemofiltración y sabes que en el hospital tal de no sé dónde lo hacen fenomenal y quieres ir 3 meses. Pues esas becas te facilitan el dinero del viaje y un dinero de manutención. Luego en cada comunidad autónoma hay un tipo de becas. Nosotros en Valencia tenemos la Carmen y Severo Ochoa. Nosotros tenemos en este momento una postdoctoral. Y luego las becas Jerónimo Forteza, que son contratos para completar un estudio del FIS, porque a lo mejor se nos ha acabado el dinero y entonces necesitamos contratar a una persona durante 6 meses, 8 meses más para finalizar y esto nos permite solicitar ese dinero. Y luego también hay institutos y fundaciones que dan ayudas a tesis doctorales o contratos temporales. Luego hay financiación privada o financiación de instituciones o de organismos. Por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría tiene una serie de ayudas o de premios que dan un dinero que permite, en algunos casos, contratar a alguna persona para completar un estudio o para iniciarse en una tesis doctoral. Lo más reciente, cuando estaba yo de presidente de la comisión de investigación, creamos una ayuda de 50.000 euros
para poder financiar 3 años a un joven investigador que se presentara con un proyecto a la Asociación Española de Pediatría. Para resumir, ¿qué os diría? Pues yo no os aconsejo que investiguéis como residentes 1 o 2 solamente en casos excepcionales. Si vosotros durante la carrera habéis sido alumnos internos de fisiología o de microbiología y os habéis metido ya en un laboratorio, tenéis mucha pasión por la investigación y tenéis la capacidad de poder dedicar las tardes a la investigación y las mañanas a la asistencia, que se da en algunos casos, adelante, pero no es lo común, no es lo normal. Os aconsejaría que los primeros años os forméis lo mejor posible como clínicos. Cuando ya estéis de R3, inicio como R3, cuando se sabe a qué subespecialidad o a qué área de la pediatría nos interesaría más dedicarnos. Contactar con un grupo que sea apetecible para vosotros, que estén haciendo cosas que os interesen y que veáis que es un grupo serio, que tiene financiación y que tiene publicaciones. Basta ir al PubMed, poner el nombre del investigador principal y ver el listado de publicaciones para saber si es un grupo serio o no. Y la pregunta clave, que yo creo que es la más importante de todas, es: ¿quiero dedicar un tiempo a investigar después de finalizar la residencia? ¿Puedo dedicar 2 o 3 años de mi vida a algo que no me va a llevar a lo mejor a ningún sitio, sino simplemente a la satisfacción intelectual de haber hecho eso en mi vida? ¿O no puedo perder 2 años o 3 años porque perdería el tren y mis compañeros se me van a colocar todos y me van a quitar el trabajo que hay? Esa pregunta no tiene en este momento para mí ninguna respuesta. Creo que el error de nuestro sistema es que los baremos son totalmente injustos. Y cuando yo oía a mi compañera, a la primera que ha hablado, hablar del currículum, esto no tiene nada que ver con lo que se hace por ahí. Un currículum investigador en un país desarrollado es un puesto de trabajo seguro, mientras que aquí no sirve absolutamente para nada. Si quiero hacer investigación unos años, buscar la mejor opción con el investigador principal del grupo al que me afilio. Se pueden hacer guardias durante el periodo de contrato, que es el miedo que tienen muchos de perder el contacto con la clínica, se pueden seguir haciendo y se pueden mantener las habilidades clínicas. Y no esperar que por hacer investigación se tendrá alguna ventaja respecto a los que se vayan a atención primaria o a otros hospitales. Se hace porque a uno le gusta, porque uno quiere y porque se tira a la piscina y dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por vuestra atención. Bueno, ahora Juan Carlos Jurado será el ponente siguiente. Bueno, a estas alturas ya de la mesa redonda, después de que hemos hablado ya de esos temas, llega una de las opciones que, como otras, es igual de válida, que son las salidas al extranjero después de acabar la residencia. En esta parte tengo que dar las gracias a la doctora Bárbara Torres y al doctor Pablo Berlanga. Ambos hicieron un fellow. Bárbara Torres hizo un fellow en Bristol y Pablo Berlanga en Francia por ayudarme a realizar esta conferencia. Lo primero de todo es, ¿quiero irme al extranjero a trabajar? Yo creo que es una pregunta que realmente hay que plantearse desde el principio de la residencia, porque requiere tiempo sobre todo por el idioma. Lo primero que nos van a solicitar es un nivel C1, o sea, es ya avanzado, pues de cualquier idioma al país que queramos ir. Si es en Inglaterra es el TOEFL, en Francia el DELF o en Alemania el Oberstufen. Entonces, esto lo tenemos que tener claro y saber que tenemos que tener un nivel avanzado y para ello, como todo, requiere tiempo. Una vez ya tenemos pensado que queremos ir al extranjero a trabajar, como R3, R4, ya nos estamos preparando el idioma, podemos solicitar una rotación externa de R4 a ver qué tal la experiencia y si ya lo tenemos claro hay que tener en cuenta que hay que hacer bastante papeleo. ¿Y bastante papeleo en qué consiste? Primero de todo, como nos ha dicho la doctora Collado, hacer un currículum bien hecho y en el idioma correspondiente al país que queremos ir. Luego tenemos que ir a conseguir el certificado de buena praxis, que esto se consigue en la Secretaría del Colegio de Médicos. Luego hay que conseguir el expediente académico, que ya lo tenemos, el título de medicina y el título o resguardo de especialista, en este caso pediatría, y todos estos títulos tenemos que ir a traductores jurados, que por ello cobrarán y nos harán una traducción jurada de los mismos.
En algunos países, como es el caso de Francia, piden una carta del Ministerio de Sanidad que certifica que el título que posees se adapta a la normativa europea. Más cosas. También piden un certificado de antecedentes penales, que en este caso en Valencia se va a la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, la calle Hernán Cortés, y en una mañana nos lo hace. Además, hay que presentar 2 cartas de recomendación de adjuntos diferentes, sobre todo de la subespecialidad en pediatría que queramos solicitar. Y luego, lo más importante es colegiarse en el país de destino. Y esto hay que hacerlo con mucha antelación. Os he puesto el caso de Inglaterra, que es uno de los destinos favoritos para hacer un fellow. En el General Medical Council, es el colegio de médicos de Inglaterra. Es esencial tener un número de colegiado en ese país para poder ejercer. ¿Y cómo se hace? Se va a la página del colegio, que ahí lo tenéis puesto, esta es la página oficial, y se hace una solicitud online de que queréis pertenecer al Colegio de Médicos de Inglaterra. Normalmente os pedirán una serie de... Os rellenáis el registro, podéis hacer un registro general, un registro de especialidad, y os contestarán vía email diciendo todos los papeles que tenéis que enviarles. Normalmente os piden las copias del original y las traducciones juradas por correo certificado, ¿vale? Una vez que llegue todo, ellos cotejarán todo lo que os habéis enviado y os contestarán. Y os dirán que tenéis que hacer el Identific Check, que es ir allí a Londres o a Manchester, pagar 500 libras para realmente cotejar los originales, hacerle fotocopias a ellos, y con todo esto, en el plazo de un mes más o menos, ya os darán el visto bueno y os darán la licencia para ejercer. La colegiación necesita tiempo, y si estáis pensando en trabajar en el extranjero, tenéis que pensar que por lo menos 2 meses mínimo, de 2 a 4 meses antes, hay que tener la colegiación en marcha. Una nota, en Norteamérica, en Estados Unidos no podemos trabajar con nuestro título de pediatra. Hay que hacer un examen que se llama los STEPS para poder trabajar. Hay algunos estados que no es preciso hacer un STEP, pero de momento aún no está del todo claro. Sin embargo, la labor investigadora sí que se puede ir con nuestro título de medicina y de pediatría. No hace falta hacer ningún examen y podemos ir a investigar allí sin problema. En Canadá, sin embargo, para ejercer como pediatra no es necesario hacer ningún título de convalidación. Y aquí una nota que me dijeron mis compañeros, que si queréis ir a Canadá, Toronto, el Sick Children es de los mejores hospitales que hay. Entonces nos planteamos, ¿cómo busco trabajo? ¿Cómo voy al extranjero y encuentro trabajo? La primera opción, haber rotado de R4 y conocer a gente de un servicio de pediatría y haber dicho que tú quieres trabajar de fellow, eso es lo típico. Otra manera, enviar emails a jefes de servicio juntando vuestro currículum y expresando por vuestra idea de querer trabajar allí. Y luego, una cosa que en Europa está muy generalizada y que aquí en España todavía está en pañales es buscar online trabajo. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud inglés tiene una página que es la que veis ahí remarcada, donde salen ofertas de múltiples hospitales como especialista. Además, los grandes hospitales de toda Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, entráis en su página web y hay contratos de fellow donde os explicarán en qué consiste el trabajo, cuánto vais a ganar, qué necesitáis aportar. Luego hay buscadores específicos como en el Indeed y en los colegios profesionales. En la web de la EPEP también a veces hay una bolsa de trabajo online y veréis que ponen ofertas de otros países y demás. ¿Vale? Pero lo más importante de todo es tener en marcha ya la colegiación, porque lo primero que os dirán es, ya tenéis la colegiación en marcha, no contratarán a nadie que no esté colegiado, porque se supone que hasta que hagáis todo el papeleo tardarán de 2 a 4 meses en incorporarse a trabajar. Para aquellos que no conozcáis, la figura del fellow tiene varios nombres, dependiendo del país al que vayáis. En Francia tiene otro nombre, pero para hacernos una idea, el fellow, que es como más se conoce en Inglaterra, es un médico joven, como un adjunto joven, aquí comparativamente, sino un adjunto joven que acaba de terminar su residencia. En el Sistema Nacional de Salud inglés son 8 años de pediatría y son como un R7, un R8, ¿vale? Entonces, normalmente el trabajo de fellow es trabajo de sala. A medida que pasan los meses ya te dejan hacer prácticamente consultas de todo, pero al principio es todo sala. Puedes irte como fellow de 2 tipos.
como un asistente, un clinical fellow o de investigador. El investigador prácticamente no tiene labor asistencial, pero te permiten pertenecer a grandes proyectos investigadores. Aquí, para que veáis un poquito la jerarquía en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, que están los residentes de pediatría, luego está el residente de especialidad, luego estarían el fellow, que es a lo que iríamos nosotros, luego ya estarían los adjuntos y el jefe de servicio. Trabajo de fellow hay bastante en el extranjero. Si veis, o por curiosidad luego veis páginas de internet de grandes hospitales ingleses, os vais a encontrar ofertas. El problema es que trabajar de fellow es fácil y normalmente ofrecen de 2 a 3 años, pero luego salir del fellow es complicado. Llegar a ser un consultant, que es un adjunto de ellos, es complicado. Esta presentación que me ayudó la doctora Bárbara Torres, que es médico adjunta, especialista en oncología infantil de la FE, ella hizo un fellow en Bristol. Estuvo 2 años como fellow, volvió y ahora es adjunta. Ella personalmente ha mostrado mucho interés de dejaros su email personal para que si tenéis alguna duda o del extranjero en cualquier país o de Inglaterra en concreto o de la especialidad de oncología pediátrica, que es la que ella más sabe, podéis enviarle un email. No le enviéis esta tarde 200 emails porque tardarán en contestar, pero podéis enviarle sin problema un email que ella no tendrá reparos. Es un encanto de persona, no vais a tener ningún problema. Ella me dijo estos pros y contras, me dijo que para ella fue una experiencia personal y profesional muy bonita, que aprendió a manejar el idioma del inglés a la perfección, porque al principio se dedicaba a hacer que todo el mundo le repitiera todo lo que le decía y ha llegado a dominar perfectamente el inglés. Ella me dijo que es una bonita manera de ver cómo trabajan otros sitios, cómo hacen otra manera de hacer las cosas diferente. Es algo que realmente llena como persona. También tiene sus contras, la barrera de idioma, como hemos hablado, que hay mucha jerarquía en estos países, tienes miedo, sobre todo los inicios, tienes miedo de hacerlo mal, de llegar y no saber cómo funciona el programa informático, cómo pido una analítica, qué tengo que rellenar para, por ejemplo, solicitar unas pruebas de imagen, pero que todo esto a los pocos meses se supera. Para ella el balance es muy positivo, tanto que me puso que por lo menos 10 o 12 positivos. No he puesto diapositiva de los másters en Cataluña, porque me parece un poco feo ponerla en el extranjero, aunque bueno, ya veremos de aquí a allá. Para deciros solo 4 pinceladas. Hay másters en Cataluña de subespecialidades, de por ejemplo neuropediatría, que reconoce la capacitación en esa subespecialidad. Lo suele hacer la Autónoma de Barcelona. Son cursos que hay que pagar, que son de 4.000 a 5.000 euros, que son formación práctica y teórica, que entras en un servicio a trabajar como tal, como un adjunto joven, por así decirlo, pero tienes que pagar. Y la pega también es que quien no conozca el catalán, el 50% es en castellano y el otro 50% es en catalán. Solo una pincelada para que lo sepáis quien esté interesado. Pero sí que es verdad que te reconoce como capacitado para esa especialidad, cosa que en el resto de España todavía no está. Y con todo esto, nada, muchas gracias. Ahora os hablará la doctora Aquiles sobre las cuestiones jurídicas. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me uno al agradecimiento general a todos vosotros por estar aquí escuchándonos a estas horas de la tarde y a la mesa, en particular al doctor Bento y al doctor Jurado, por invitarme a participar en el Congreso de una forma un poco más activa. Bueno, acabamos la residencia. Esto supone un contrato de formación y laboral, es decir, un contrato mixto. Pero cuando la acabamos, pues tenemos un problema. No sabemos muy bien qué hacer. Sabemos que queremos buscar trabajo, eso por supuesto, y que queremos buscar trabajo de pediatría. Pero hay muchos detallitos, además somos médicos y nos aburren en los temas burocráticos que se nos escapan. La idea es que con esta charla las dudas que podamos tener se diluyan un poquito y después de eso ya podemos tranquilamente profundizar en los temas que sea necesario. Entonces, los temas un poco que vamos a comentar son estos, que para no hacerlo muy largo no voy a pararme ahora. El paro. El paro es un miedo que tiene socialmente toda España, por motivos obvios, pero
realmente nunca nos lo hemos planteado. Nosotros acabamos la residencia y, bueno, como ya se ha comentado, tenemos clarísimo que tenemos que ir acabamos la carrera y tenemos clarísimo que vamos a la residencia. Estupendo. ¿Y después qué? No pensamos que el paro sea una opción, y la es. De hecho, es una buena opción, luego explicaré por qué, aunque sea como forma de transición. Nos tenemos que dar de alta en los primeros 15 días tras el cese en el trabajo, es decir, tras acabar la residencia. Si no, tendremos problemas para darnos de alta o perderemos días de prestación. Lo ideal es pedir cita previa para que nos expliquen todo lo que hay que hacer, ir preparados con los documentos que a continuación diré, y la cita previa se pide en la página web esa por código postal en función de vuestra zona de residencia. Tenéis que llevar el DNI para identificarse, no hace falta llevar copia ni nada, ni fotocopia ni compulsada ni nada. Y el número de cuenta, que es donde se os hará el ingreso de la prestación mensual. La solicitud os la darán o bien en la oficina o bien en la página web, la podéis descargar y llevarla rellenada. Y luego el certificado de empresa, que es lo que dice cuál ha sido vuestra vida laboral en el hospital y que habéis cesado en el trabajo, la mandan de forma telemática desde el hospital, así que tampoco tenéis que preocuparos. En caso de ser necesario, os lo pedirían y ya está, es pedirlo en recursos humanos y ya está. La vida laboral la he puesto en cursiva porque realmente no hace falta que la llevéis, pero como consejo personal es interesante que vosotros sepáis cuál es vuestra vida personal. En teoría, el Instituto de Trabajo de forma periódica manda una vida laboral personal por correo postal. Si no tenéis ninguna, intentad haceros con ella, porque puede darse el caso que solo hayáis trabajado de residentes y, bueno, está claro que son 4 años o 4 años más las prórrogas o 5 y ya está. Pero si antes habéis tenido un trabajo durante la carrera o habéis hecho en alguna sustitución antes o tenéis más especialidades, puede haber algún desajuste y entonces os correspondería menos paro del que realmente os corresponde. Entonces es interesante. Entonces, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar? La cuantía aproximada, bueno, no os he puesto los datos reales porque, claro, depende de cada persona, pero bueno, va en base a la base de cotización. Los médicos tenemos la base de cotización más alta por las características de nuestro contrato, entonces vamos a tener siempre el tope. Este tope obviamente no va a ser ni mucho menos tan alto como un sueldo normal de cualquiera de nosotros y mucho menos va a ser tan alto como un sueldo normal con guardias. Pero bueno, así grosso modo, si no tienes ningún hijo serían unos 1.040 euros y ya si tienes 1 o 2 hijos la cuantía aumenta. Además de la base de cotización ser importante para la cantidad mensual que os correspondería por la prestación del paro, hay que tener en cuenta el número de meses que vamos a cobrar el paro, bueno, realmente el número de días que vamos a cobrar el paro y también depende de cuánto tiempo hayamos cotizado. Aquí están los días, bueno, obviamente pues eso, si llevas solo un año cotizado te corresponden solo 4 meses de paro. Los que están en negrita, tanto la primera línea correspondería a una residencia de 4 años, mientras que la segunda línea en negrita correspondería a una residencia de 5 años y que haya tenido prórroga normalmente cae en el del medio. Y serían en torno a 16-20 meses de paro total, ¿vale? Aparte de eso, si nos quedásemos sin trabajo, nos apuntásemos al paro, no consiguiésemos trabajo todavía, se nos agotasen estos 16-20 meses y tuviésemos que comer igualmente, que es una cosa bastante obvia y que es necesario, tenemos todavía el subsidio por desempleo si contamos con más de 45 años o tenemos alguna carga familiar, es decir, hijos o ascendentes dependientes. Y luego, si no cumplimos ninguna de esas características, está la subvención de, Dios mío, ¿qué hago?, que es el prepara. Eso solamente nos va a cubrir durante 6 meses y es una subvención de en torno a 420 euros, ¿de acuerdo? Importante es conocer que hay 2 tipos de manera de cobrar el paro. El paro se puede cobrar a cuotas, que es lo que todo el mundo conoce. Bueno, pues mes a mes me van ingresando en la cuenta esta especie de nómina de paro, o bien el paro de forma pago único. El pago único es si tú quieres montarte una empresa. Para nosotros es un poquito menos importante, pero bueno, es también conocerlo. En esta última modalidad tendríamos 3 opciones. Solamente que en el paro nos pagase las subvenciones a la seguridad social, es decir, los autónomos, entonces el resto se guardaría como nuestra prestación normal y esta prestación la podríamos cobrar también, que sería la última opción, las ambas opciones, como cuotas, con lo cual tendríamos las 2 vertientes, pero claro, tendríamos menos cuantía o menos meses y luego simplemente el pago único, que te darían todo lo que te corresponde y ya está. Os he puesto el número de información por si a alguien le interesa. Ahora os voy a explicar por qué decía yo antes que es importante apuntarse al paro, pese a que tengamos claro que, bueno, que pediatría es relativamente fácil conseguir trabajo y que nos han dicho que dentro de un mes nos contratan en una clínica o en un hospital o lo que sea. Imaginaos que yo acabo la residencia, me apunto al paro y voy a cobrar, pues me calculan eso, los 1.040 euros que decía, más o menos durante 16 meses, que es lo que me corresponde. Pero en 15 días me van a contratar a tiempo parcial. Vale.
como yo me he apuntado, me van a guardar pues 16 meses menos medio, pues 15 meses y medio para cuando lo necesite. A los 4 meses yo tenía un contrato parcial, se me ha acabado, no pasa nada, como yo tenía el paro, pues ya está. ¿Qué pasa si no me he apuntado? Si no me he apuntado, como la base de cotización, bueno, la base de la prestación depende de la base de cotización, si yo me he pasado 4 años cobrando 1.000 euros de base más luego las guardias, me han calculado el máximo, porque soy médico y lo que hemos comentado antes es lo máximo, pues tendría 1.000 euros. Pero si ahora estoy a un trabajo a tiempo parcial y en vez de cobrar 1.000 euros al mes más guardias estoy cobrando solo 400, 500 euros porque estoy trabajando la mitad del tiempo, pues esos 6 meses, la base de cotización me va a bajar porque se calculan los últimos 6 meses que he trabajado solamente. Entonces, claro, tendría 2 meses de residencia, pero tendría 4 meses que son de tiempo parcial solamente. Pasaría de cobrar igual 1.000 euros durante 16 meses a cobrar 600 euros durante 16 meses. Los cálculos son aproximados, son simplemente para que entendáis que puede haber una diferencia y que podemos perder poder adquisitivo en ese aspecto. En cambio, decís, bueno, ya, pero es que, ¿y si pierdo, si resulta que el trabajo que tengo es súper guay y no son solamente 4 meses y un parcial, sino que es a tiempo completo y es un mogollón de tiempo? Bueno, no pasa nada. Esa que hemos separado, la del primer supuesto, que os lo guardan ahí, está ahí, no se va a mover de ahí. Entonces, si tenemos un trabajo que supera el año y que, bueno, pues está muy bien y la base de cotización sigue siendo la misma que la máxima, no nos van a obligar a que nos quedemos con la anterior, nos van a elegir entre la mejor o la menos mejor y obviamente elegiremos la que más nos guste, ¿vale? O sea que en ese aspecto un poco lo que quiero transmitiros es que aunque solamente vayáis a estar un día de paro, vale la pena que vayáis, os apuntéis, os lo calculen y después ya veremos, porque perder no vais a perder nada salvo el tiempo que es ir, y como ese día no vais a tener que ir a trabajar porque estáis en paro, pues no pasa nada, ¿vale? Cambiando radicalmente de tema, se ha comentado ya el tema de las bolsas de trabajo. No quería centrarme solamente en las del extranjero que ya ha comentado el doctor Jurado. Bueno, pues podemos mirar las bolsas públicas, que en el caso de Valencia está en la Avenida Fernando el Católico, pero en general son las consejerías de sanidad de cada comunidad autónoma. Además podéis buscar en la página web de las consejerías un poco la normativa, porque eso siempre os puede venir bien de cara a ver dónde tenéis que buscar exactamente. Luego los colegios de médicos en mayor o menor medida suelen tener también una bolsa de trabajo que suele funcionar bastante bien, y una apuesta interesante es la oferta de promoción del empleo médico de la OMC. Os he puesto en la página web porque tiene ofertas de empleo tanto de fuera de España como de dentro de España, ¿de acuerdo? Hospitales y clínicas privados también tienen sus propias bolsas de trabajo y, como ya se ha comentado, pues es ir, dejar el currículum. Y luego la web del empleo del Ministerio, que es una novedad relativa, que también tiene ofertas de empleo. Y luego LinkedIn, InfoJobs, estas formas de buscar en Internet trabajo, a veces aportan, no tienen muchas ofertas normalmente, pero bueno, sí que puede venir bien, sobre todo para encontrar trabajo en la privada, ¿vale? De nuevo cambiamos de tema, ya como he comentado que yo voy a hablar de muchas cosas distintas. El seguro de responsabilidad civil es algo que normalmente nos aterra. Cuando entramos de R1 nadie sabe lo que es un seguro de responsabilidad civil, si lo tenemos que contratar, si no, si está incluido en el hospital, bueno, pues a ver si lo podemos esclarecer. Es obligatorio que todos los médicos tengan un seguro de responsabilidad civil que cubra en los daños a terceros, derivados de la praxis, vamos. Y también, bueno, pues los daños materiales que puedan ser causados por nuestra actuación o cualquier cosa similar. Entonces, como lo tenemos que tener sí o sí, normalmente cuando estás solamente en la asistencia pública, el hospital ya tiene contratado un seguro de responsabilidad civil que cubre eso, la asistencia sanitaria. Si nosotros somos precavidos, lo ideal sería que preguntásemos en cada uno de nuestros hospitales, tanto de residentes, porque también estamos cubiertos, como de adjuntos, qué cubre. Porque obviamente si eres ginecólogo va a cubrir las cesáreas, pero imaginémonos que yo, como soy pediatra, no tengo por qué hacer extracciones sanguíneas porque las hace enfermería, pero yo un día lo tengo que hacer porque es necesario, o bien lo quiero hacer porque quiero aprender a hacerlo. ¿Y si no está cubierto? ¿Y si luego le produzco una parálisis del mediano y me meten en un lío? Entonces, vale la pena preguntar. ¿Que resulta que cubre solo 5 y yo quiero que me cubran 10? ¿O esto no lo cubre y yo lo quiero hacer? Vale, no pasa nada. Vamos a buscar lo que se llama el suplemento para la asistencia pública y lo contratamos. Suele ser una prima muy bajita, 100-200 euros al año, y nos puede dar una mayor tranquilidad, ¿vale?
Para la asistencia privada es una cosa distinta porque somos nosotros los que nos tenemos que encargar y estamos obligados y tenemos la responsabilidad moral además de contratar este seguro. Las clínicas, si por ejemplo nos apuntamos a la bolsa de la Quirón y nos contratan en la Quirón, pueden ser ellas bien las que lo tramiten todo, o bien tenemos que tramitarlo nosotros por considerar que nosotros simplemente tenemos nuestra propia responsabilidad civil y ellos solamente tienen la responsabilidad derivada de recepción o de se cae una luz y le da alguien en la cabeza, vamos, la responsabilidad civil típica, no sanitaria. Y luego en caso de la asistencia mixta, pues bueno, hace falta contratar una parte del seguro para la asistencia privada y después ya lo mismo que he comentado ya para la asistencia pública. ¿Dónde encuentran un seguro? Pues te puedes ir tú a cualquier aseguradora y lo contratas, o bien acudes a determinados colectivos como los colegios de médicos o los sindicatos que normalmente tienen una mayor gama de seguros y que nos suelen dar unas condiciones que son más adecuadas o más, por lo menos más beneficiosas. Como he dicho antes, la doctora Fernández, caía sobre mí hablar sobre las relaciones de empleo con la administración pública. Voy a dar solo 2 pinceladas porque es una cosa bastante engorrosa y que cuando llegue el momento será cuando nos tengamos que poner a ello. Simplemente saber que principalmente están los contratos laborales, los residentes somos un contrato laboral y es un contrato individual de la persona a la que se contrata con el empleador, sea la administración pública o sea una empresa. Los regímenes están sujetos, por tanto, a una serie de condiciones y estas condiciones pueden ser o bien negociadas directamente con la persona a la que se va a contratar o bien mediante colectivos, ¿de acuerdo? Además pueden ser indefinidos o temporales. Y luego el funcionario o el estatutario, que las diferencias son poquitas, es a lo que se accede por oposición, por las OPE, la oferta de empleo público. No existe un contrato, pero es una serie de obligaciones y de derechos, y lo que haces es, claro, tú no firmas un contrato todos los años, ni lo firmas cada X tiempo, simplemente te han nombrado funcionario. Entonces es mucho más difícil negociar las condiciones, aunque bueno, pues los sindicatos y tal, pues lo intentan. Es importante saber en cada momento en qué punto estamos. Si ahora somos personal laboral porque somos residentes, tenemos un convenio, un estatuto de los residentes, y una parte de ese convenio tiene una serie de condiciones, otra parte nos remite el estatuto de los trabajadores al de los funcionarios. Entonces, si sabemos de qué va el asunto y sabemos en qué punto estamos nosotros, sabemos lo que nos corresponde. Si nos tocan X vacaciones, nos toca X sueldo, nos tocan X salidas de guardia, no nos tocan, y luego ya lo que queramos hacer con esa información, bueno, pues es cosa nuestra, pero por lo menos saber de qué va el asunto. Y las ofertas públicas de empleo, bueno, sabéis que las convoca la administración pública cuando quiere o cuando puede. Las plazas que se convocan son las que están vacantes de los hospitales públicos solamente, y de esas plazas vacantes no tienen por qué ser todas convocadas. De ahí que puedan pasar años sin convocarse plazas pese a que hayan habido jubilaciones o bajas o cualquier cosa similar. Se publica normalmente o en el diario oficial de cada comunidad autónoma o en el boletín oficial del Estado. Y las plazas de los hospitales privados he comentado que estaban exentas de ellos, funcionan aparte. Entonces, con eso tienes una plaza fija, con sus beneficios, los que comentábamos con la diapositiva anterior, y luego otro de los beneficios, por ejemplo, es la carrera profesional. Solo se puede acceder a ella en principio a partir de una plaza fija de funcionario. Luego además hay algunas opciones, por ejemplo en el hospital en la Ribera, los contratados, no los residentes, sino el staff del hospital, sí que tiene derecho, porque el convenio que han hecho, a formar parte de la carrera profesional. Asimismo, en otras comunidades autónomas, las personas que lleven como temporales más de 5 años también tienen derecho a acceder a la misma. Hace falta solicitarla. Si no la solicitas, la administración no va a ir detrás de ti para decirte, oye, que te voy a pagar más. Tú tienes que decir, no, que es que yo quiero participar en la carrera profesional porque realmente me corresponde. Y lo mismo para la promoción. Para poder promocionar del grado 1 al grado 2, etcétera, tienes que ir y decir, quiero una revisión de mis méritos. Los méritos están aquí en esta tabla. Obviamente no da para aprendérsela en estos 5 minutos, pero bueno. Básicamente son cuestiones de docencia, cuánto tiempo llevas trabajado en la administración, si has colaborado en gestión, en promoción de la salud, etcétera. Y los beneficios que están en la carrera profesional son sobre todo económicos. Aquí tenéis los grados. Estas cuantías son aproximadas porque después de los recortes bajó un 50%, ahora está intentando la cosa ir a un 75%, pero bueno, se supone que cuando vuelva a ser el 100% de la carrera profesional serán estos los beneficios económicos. Y también computa para méritos profesionales para traslados, concursos, etc. Obviamente para OPEs no, porque ya la tenemos, porque se supone que somos funcionarios.
Es especial la situación de autónomos. Para trabajar en la sanidad privada hace falta que te des de autónomo de alta o bien en autónomos, que es la versión pública de darse de alta como sector privado, o bien en Mutual Médica, que eso es como una especie de asociación privada que se encarga de lo mismo. Elegir una u otra, lo he puesto en un asterisco un poco porque no hace falta necesariamente que sea una o la otra, pero si te das de autónomo en autónomos, valga la redundancia, no te puedes pasar luego a Mutual Médica. En esencia es lo mismo, lo que pasa es que en Mutual Médica tiene unas cuotas y unas prestaciones y en autónomos otra. Entonces, aunque solo sea por valorarlo, antes de ir a daros de alta en uno, preguntad también en el otro, porque igual luego os conviene más cambiaros o no cambiaros, y bueno, siempre está bien saberlo todo. No es necesario para trabajar por cuenta ajena, pero de nuevo, si os metéis en una clínica privada, pueden considerar que vosotros estáis simplemente haciendo un arrendamiento de servicios, es decir, que estáis contratando solamente recepcionista, local, luz y la camilla, y que vosotros realmente estáis trabajando por cuenta propia. Entonces sí que tendréis que daros de alta, ¿vale? Y ya por último, las compatibilidades. Trabajar en el sector público no te permite trabajar en otro trabajo del sector público. O sea, tú no puedes ser funcionario de ayuntamiento y además trabajar en un hospital, que no se puede. Sí que se puede compatibilizar con docencia, sea a tiempo completo, que sería el caso del profesor titular, que tendrías ambas cosas a tiempo completo, o bien, en el caso del profesor asociado, a tiempo parcial la docencia y a tiempo completo la actividad asistencial. Sí que se puede compatibilizar con la asistencia privada, pero hay que tener en cuenta dos cosas importantes. Nunca puede superar la jornada de la privada más de la mitad de la pública, es decir, pues si son unas 37 horas y media, estaría bien, de la pública quiero decir, estaría bien acotarse a 18 horas más o menos de la privada, y siempre hay que notificarlo a la administración pública, si no te puede meter en un lío, ¿vale? Y luego el empleo privado obviamente se puede compatibilizar consigo mismo hasta que el cuerpo aguante. En la residencia no viene a cuento para la posresidencia, pero hay gente que no lo sabe y bueno, pues nunca está de más recordarlo. Es incompatible con cualquier otra actividad porque es una dedicación absolutamente exclusiva. Solo es compatible con los estudios de doctorado, ¿de acuerdo? Y luego, el paro con trabajo, bueno, pues sí que puedes estar trabajando y además cobrar la prestación del paro. Lo que pasa es que en determinadas circunstancias solamente. Si tú trabajas a tiempo completo no puedes cobrar el paro porque obviamente estás trabajando a tiempo completo, no tiene sentido. Si trabajas por cuenta ajena a tiempo parcial, puedes cobrar la prestación inversamente proporcional al tiempo que estás trabajando. Si yo estoy trabajando un 40% de mi tiempo de una jornada laboral normal, pues bueno, cobraré el 60% en forma de prestación y el 40% en forma de sueldo. Mientras que en el caso de personas de menores de 30 años, que se llaman, es una parte especial que es de emprendedores, que estén trabajando por cuenta propia, pueden cobrar además la prestación del paro durante un máximo de 9 meses en principio para darle impulso a ese trabajo por cuenta propia. Y bueno, pues para cualquier duda que te podáis tener, podéis contactar conmigo en el email que aparece en la pantalla y muchas gracias. Ahora tenemos tiempo, unos 10 minutos para preguntas. Si queréis preguntar algo, solo con que levantéis la mano, os acercarán el micrófono a cualquier ponente y os contestará muy gustosamente. Bueno, ya si no hay preguntas, yo quería hacer un comentario que una de las formas de irse a Inglaterra, que es quizá, o a otros países europeos, como os he dicho antes, allí la investigación se valora mucho. Entonces, como es mucho más fácil conseguir un puesto como investigador que como clínico, una forma de entrar es entrar en solicitar, por ejemplo, en el hospital universitario de Ámsterdam o de Rotterdam, entrevistarte con el jefe de servicio y decir que tienes interés en hacer investigación, tener un nivel medio de inglés, porque en investigación no es tan importante el trato con los pacientes y todo eso, y entonces es muy fácil, es relativamente fácil entrar y estar un par de años allí, con lo cual ese par de años te da dos ventajas. Por un lado, el inglés, que es el idioma normal de allí, de relación, lo mejoras mucho, aprendes, por ejemplo, el holandés en este caso. Y, en segundo lugar, haces un currículum de publicaciones que tiene un peso específico enorme en estos países. Si tú acabas y a los 2 años ya hablas inglés y hablas holandés y encima tienes 3 o 4 trabajos publicados con el grupo de investigación, probablemente te será mucho más fácil entrar a hacer la especialidad o como contratado para hacer actividad asistencial, y luego también te será mucho más fácil
quedarte a trabajar allí, porque lo que ellos buscan siempre es que los médicos de los hospitales universitarios tengan un tanto por ciento de tiempo protegido para hacer investigación. Mientras que si solo haces asistencia es muy probable que tengas mucha más competencia o tengas que acabar yéndote a un hospital pequeño comarcal a ejercer, como te ocurriría aquí en España. Eso es una cosa. Hay otra forma de darse a conocer para la actividad extranjera, que es cuando asistir a congresos internacionales, sobre todo a congresos europeos, hay muchos de ellos, y presentar algún abstract, por ejemplo, o algún póster y ponerse en contacto con gente del hospital o del país donde tú quisieras ir, porque ya una persona que ha presentado una comunicación y que luego se pone a hablar personalmente con ellos y tal, tiene ya mucho adelantado. Ellos quieren conocerte también en ese sentido. Luego, respecto al currículum, mi consejo sería que el currículum no sea un currículum estático. Nosotros, por ejemplo, sacamos muchas plazas, muchos contratos en el grupo nuestro. Prácticamente todos los años sacamos varios contratos. Y la gente te manda un contrato estándar. Yo, por ejemplo, estoy buscando un químico analítico para la espectrometría de masas y entonces te manda uno que ha trabajado vendiendo hamburguesas, yo qué sé. O sea, te mandan todo lo que tienen y te lo mandan independientemente para lo que tú estés pidiendo. Entonces, es muy importante que haya una parte, por supuesto, que sea tu licenciatura y tus cosas básicas, pero luego tú tienes que tener, como dijéramos, tienes que ponerte en la posición también del que te va a contratar a ti. Esta persona en este trabajo, ¿qué es lo que él quiere? ¿Y cómo puedo yo venderme mejor si yo me pongo en el lugar de la persona que me va a contratar? Y es muy importante luego la entrevista personal, por supuesto. Yo creo que estas eran unas notas que yo me había anotado de lo que han presentado los compañeros. Y nada más, y gracias a todos vosotros y enhorabuena por la mesa.